Una línea de código faltante destruyó una nave espacial. Un pedazo de cinta adhesiva mató a 70 personas y alguien instaló 4 sensores de la NASA al revés, haciendo que una cápsula se estrellara en el desierto a 193 millas por hora. Estas no son conspiraciones masivas. Son pequeños errores cotidianos que se colaron en sistemas sin margen de error. Soy Mike Estrin, esto es 25, y estos son 25 pequeños errores científicos que se convirtieron en desastres masivos. 25. El remolino de 150 pies. Una plataforma petrolera en Luisiana perforó accidentalmente el fondo del lago Pontchartrain y directamente en una mina de sal activa que estaba debajo. El agua entró rápidamente, derritiendo los pilares de sal que sostenían el techo. La mina colapsó, creando un enorme remolino que absorbió la torre de perforación petrolera de 150 pies, 11 barcazas y 65 acres de tierra. Se drenó tan rápido que en realidad invirtió el flujo de un canal conectado al Golfo de México, creando una cascada temporal de 150 pies. Milagrosamente, todos los trabajadores escaparon con vida, pero el lago de agua dulce fue reemplazado permanentemente por agua salada. 24. Desecar un mar. El mar de Aral solía ser el cuarto lago más grande del mundo, pero en la década de 1960 ingenieros soviéticos desviaron sus 2 principales ríos para regar plantaciones de algodón en el desierto. Sus cálculos decían que el mar sobreviviría. Estaban completamente equivocados. El mar perdió más del 90% de su agua, convirtiéndose en charcos tóxicos hipersalinos. El lecho del lago expuesto se convirtió en un páramo químico que generó tormentas de polvo tóxico durante décadas. 23. La invasión de sapos. En 1935 científicos australianos importaron 102 sapos de caña desde Hawái para que se comieran los escarabajos que estaban destruyendo sus cultivos de caña de azúcar. Las matemáticas tenían sentido, excepto por un pequeño detalle. Los escarabajos vivían en la parte superior de los tallos de caña de azúcar y los sapos de caña no pueden saltar. En lugar de comer escarabajos, los sapos tóxicos simplemente se extendieron por todo el país. Hoy en día hay cientos de millones de ellos y constantemente envenenan a los depredadores nativos que nunca evolucionaron para sobrevivir al veneno de los sapos. 22. La bancarrota de 45 minutos. Knight Capital Group actualizó su software de operaciones en todos sus servidores, excepto en uno. Ese único servidor olvidado todavía tenía un fragmento de código antiguo y dormido. Cuando abrió la bolsa, ese código muerto se activó y comenzó a comprar y vender millones de acciones a toda velocidad en un ciclo defectuoso, sin ninguna supervisión humana. En solo 45 minutos esa empresa perdió 440 millones de dólares. Esa sola pieza de código no eliminado básicamente llevó a la bancarrota a un gigante de Wall Street con 17 años de antigüedad en menos de una hora. 21. El error de $1 billón. Una firma de inversión utilizó un algoritmo automatizado para vender contratos de futuros por 4.1 mil millones de dólares. El programa calculó mal la liquidez del mercado y vendió demasiado rápido. Los bots de trading de alta frecuencia entraron en pánico ante la caída repentina, lo que provocó una ola masiva de ventas automáticas por pánico. En solo 36 minutos, el Dow cayó 1000 puntos, evaporando $1 billón en valor de mercado antes de que los cortacircuitos de emergencia finalmente detuvieran la sangría. 20. Un número demasiado grande. En 1996, el cohete Ariane 5 despegó con una carga científica de $370 millones. 40 segundos después, explotó violentamente. Los investigadores se dieron cuenta de que los ingenieros habían copiado y pegado el software de guía de un cohete más antiguo y lento. El nuevo cohete voló tan rápido que los datos de velocidad generaron un número demasiado grande para caber dentro del límite de memoria del software. Las computadoras se bloquearon por completo, activando la secuencia de autodestrucción del cohete. La peor parte, esa pieza específica de software ni siquiera se suponía que debía estar funcionando durante el lanzamiento. 19. El guión faltante. El Mariner 1 de la NASA se suponía que sería la primera misión de Estados Unidos a Venus en 1962. Sobrevivió menos de 5 minutos antes de que el control de la misión tuviera que destruirlo. El culpable fue una sola barra faltante sobre un símbolo en una ecuación matemática escrita a mano que se transcribió al código de vuelo. Sin ella, la computadora interpretó las vibraciones normales del cohete como emergencias graves, sobrecorrigió y hizo que el cohete entrara en una espiral fuera de control. La leyenda de la ciencia ficción, Arthur C. Clarke, lo llamó famosamente el guión más caro de la historia. 18. Cinta adhesiva mortal.
Antes de que un vuelo despegara de Lima, Perú, un equipo de limpieza puso cinta adhesiva sobre los puertos estáticos del avión, los sensores que le indican a las computadoras qué tan rápido y alto está volando el avión. Nadie quitó la cinta antes del despegue y los pilotos no la notaron durante su inspección. Una vez que estaban volando en completa oscuridad sobre el Pacífico, las computadoras empezaron a darles datos totalmente erróneos. Con un avión que funcionaba perfectamente, pero sin idea de dónde estaban, los pilotos accidentalmente volaron directo al agua, matando a los 70 que iban a bordo. 17. Haciendo cosquillas al dragón. En Los Álamos, en la década de 1940, los físicos jugaban un juego mortal llamado hacerle cosquillas a la cola del dragón. Acercaban manualmente materiales reflectantes peligrosamente cerca de un núcleo de plutonio radiactivo para ver cómo casi alcanzaba el estado crítico. Harry Daghlian murió después de dejar caer accidentalmente un bloque de tungsteno sobre él. 9 meses después, Louis Slotin estaba haciendo el mismo experimento, manteniendo el núcleo abierto con un desarmador plano. El desarmador se resbaló. Murió 9 días después. El ejército eventualmente le dio al núcleo un nuevo apodo, el núcleo demonio. 16. El río invisible. Cuando la mayoría de los gases se escapan, flotan hacia arriba y desaparecen. El gas licuado de petróleo es más pesado que el aire, lo que significa que se hunde y se acumula en charcos en el suelo. Cuando una instalación de almacenamiento en México tuvo una fuga, el gas se deslizó silenciosamente por las calles de un vecindario densamente poblado sin ser detectado. Eventualmente llegó a un pozo de venteo y se encendió. La explosión provocó una reacción en cadena catastrófica, haciendo estallar tanques presurizados y matando a más de 500 personas. 15. La molécula espejo. Las moléculas pueden existir en dos versiones que son imágenes especulares exactas entre sí, y tu cuerpo reacciona de manera diferente a cada una. En la década de 1950, el medicamento para las náuseas matutinas, talidomida, salió al mercado. Los fabricantes no se dieron cuenta de que sus pastillas contenían ambas versiones en imagen especular. Una curaba las náuseas matutinas. La otra causaba graves mutilaciones en las extremidades fetales. Más de 10.000 niños nacieron sin brazos o piernas, o con malformaciones, cambiando permanentemente las leyes globales de pruebas farmacéuticas. 14. El submarino que se hunde. España gastó cientos de millones construyendo un submarino completamente nuevo y de última generación. Pero durante la construcción, los ingenieros se dieron cuenta de que un solo punto decimal mal colocado en los cálculos hacía que el submarino pesara hasta 100 toneladas de más. Si se sumergía, nunca podría volver a salir a la superficie. La única manera de arreglarlo fue literalmente cortar el submarino por la mitad y agregarle 10 metros de longitud solo para que pudiera flotar. 13. La llamada telefónica fatal. Durante la construcción de un hotel en Kansas City, en la década de 1970, un contratista de acero llamó a los ingenieros para sugerir un pequeño cambio en las pasarelas suspendidas. En lugar de usar una varilla larga de soporte desde el techo, decidieron usar dos más cortas. Nadie se molestó en rehacer los cálculos. El nuevo diseño esencialmente duplicó la carga de peso en un solo punto de conexión. En 1981, esa conexión se rompió durante un baile concurrido, colapsando las pasarelas y matando a 114 personas. Es una locura cómo una llamada telefónica puede causar tanta destrucción. Avísame en los comentarios. ¿Cuál es el peor error que has cometido siguiendo un plano o un conjunto de instrucciones? Porque mis muebles de IKEA siempre terminan con piezas de sobra. 12. Ignorar la alarma. En una enorme planta hidroeléctrica rusa, los sensores de vibración en la turbina 2 estaban alertando que la máquina funcionaba al 700% por encima del límite de seguridad. Los ingenieros lo ignoraron durante meses. La intensa vibración causó una fatiga severa en el metal, hasta que finalmente se rompieron los pernos que sujetaban la turbina. La turbina giratoria de 816 toneladas se expulsó violentamente a través del techo, inundando la sala con agua a alta presión, destruyendo la planta y matando a 75 personas. 11. Sensores al revés. La misión Génesis de la NASA pasó 3 años recolectando viento solar en el espacio profundo. Cuando la cápsula volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra, se suponía que los paracaídas debían desplegarse para que un helicóptero pudiera atraparla en el aire. En cambio, los paracaídas nunca se activaron y la cápsula, que costó $260 millones, se estrelló contra el desierto de Utah a 193 millas por hora. Los investigadores descubrieron que los sensores destinados a activar los paracaídas habían sido dibujados al revés en los planos. Se construyeron al revés. Nadie se dio cuenta durante 3 años completos. 10. El propulsor perdido. La primera estación espacial de Estados Unidos, Skylab, se suponía que permanecería en órbita hasta al menos 1983, pero los científicos no lograron predecir una tormenta solar masiva que hizo que la atmósfera terrestre se expandiera.
El arrastre atmosférico adicional empezó a hacer que Skylab descendiera mucho más rápido de lo esperado. ¿El error definitivo? La NASA nunca instaló un propulsor de respaldo para aumentar la altitud de la estación, porque sus cálculos decían que no lo necesitarían. Sin forma de maniobrarla, Skylab se estrelló en Australia 4 años antes de lo previsto. 9. El hallazgo de los estudiantes. Una estudiante universitaria de arquitectura estaba estudiando el edificio Skyline de la empresa Corp de Nueva York, cuando le preguntó al ingeniero jefe si habían considerado los vientos diagonales que golpean las esquinas del rascacielos. No lo habían hecho. Peor aún, los constructores habían cambiado en secreto las uniones soldadas fuertes por pernos más baratos. La combinación significaba que un huracán fuerte definitivamente derribaría el edificio sobre Manhattan. Los equipos tuvieron que soldar en secreto placas de acero sobre los puntos débiles en medio de la noche para salvar el rascacielos, sin que el público supiera nada. 8. Galloping Gertie. Cuando se inauguró el puente de Tacoma Narrows, rebotaba y se balanceaba tan violentamente con el viento que la gente lo llamó Galloping Gertie. Los ingenieros insistieron en que era perfectamente seguro. No lo era. Los paneles laterales sólidos actuaban como enormes velas, atrapando el viento y torciendo el puente hasta que el tramo principal literalmente se desgarró y colapsó en el agua. Hoy en día, las pruebas en túnel de viento son obligatorias para los puentes, específicamente por este mismo error. 7. La enredadera que se comió el sur. En la década de 1930, el gobierno de Estados Unidos pagó a los agricultores para que plantaran una enredadera asiática llamada kudzu para detener la erosión del suelo. El problema es que se les olvidó verificar si la enredadera tenía depredadores naturales en Estados Unidos. No los tenía. El kudzu se propagó rápidamente, creciendo hasta 1 pie por día. Ahora cubre más de 7 millones de acres en el sur de Estados Unidos, asfixiando árboles, plantas nativas y bosques enteros al robarles la luz del sol. 6. El rayo de la muerte arquitectónico. El Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry en Los Ángeles es una obra maestra arquitectónica, cubierta de metal pulido y curvado. Pero cuando se inauguró por primera vez, esos paneles actuaban como enormes lupas, enfocando intensos rayos de luz solar directamente sobre el vecindario circundante. Elevaba la temperatura de los apartamentos cercanos en 15 grados Celsius, derretía el plástico en las aceras y cegaba a los conductores. Eventualmente, los equipos tuvieron que lijar el metal para evitar que el edificio cocinara la ciudad. 5. El barco de los dos gobernantes. En 1628, Suecia lanzó el Vasa, el buque de guerra más poderoso de su época. Navegó unos 1.300 metros antes de volcarse y hundirse. Cuando los arqueólogos lo sacaron 300 años después, se dieron cuenta de que el barco estaba físicamente inclinado. El astillero había empleado a 2 equipos diferentes para construirlo. Carpinteros suecos que usaban un pie de 12 pulgadas y trabajadores holandeses que usaban un pie de 11 pulgadas. Construir lados opuestos de un barco con reglas diferentes creó un barco fatalmente inestable. 4. Las losetas que se desprenden. La impresionante ópera en Valencia, España, cuenta con un enorme techo de acero cubierto de hermosos mosaicos de cerámica. Los diseñadores ignoraron completamente la física básica. El acero se expande con el calor, la cerámica no. Cada vez que la temperatura cambiaba, el acero se movía, frotándose contra las baldosas rígidas hasta que empezaron a desprenderse violentamente del edificio. Tuvieron que rediseñar todo el sistema de adhesivos solo para compensar la expansión térmica. 3. La arcilla quebradiza. Una enorme represa que contenía lodo tóxico de minería en España colapsó repentinamente, envenenando un río importante y arrasando miles de acres de tierras de cultivo. Los ingenieros habían modelado la arcilla subterránea como un material flexible que se doblaría lentamente bajo presión. En realidad, la arcilla era increíblemente quebradiza. Se mantuvo firme hasta que simplemente se rompió sin previo aviso, deslizando toda la represa hacia un lado y causando una pesadilla ecológica que duró décadas. 2. El generador inundado. Durante una tormenta masiva en 1982, los operadores de la presa de Tous, en España, intentaron abrir las compuertas del aliviadero para aliviar la presión, pero la energía principal había fallado. Fueron a encender el generador de respaldo solo para descubrir que nadie lo había impermeabilizado. Ya estaba bajo el agua y completamente inservible. Sin energía, no pudieron abrir las compuertas. El agua sobrepasó la represa, destruyó la estructura y desató una inundación que mató a miles de personas. 1. El código mortal. En la década de 1980 se construyó una máquina de terapia de radiación controlada por computadora llamada Terac-25 para tratar a pacientes con cáncer. Para ahorrar dinero, los creadores eliminaron los seguros físicos y confiaron completamente en el software para proteger al paciente, pero el código tenía un error oculto de sincronización. Si una enfermera tecleaba los comandos un poco demasiado rápido, la máquina disparaba un haz masivo de radiación sin filtrar, 250 veces el límite letal directamente al paciente.
La pantalla de la computadora decía que todo estaba perfectamente bien. Varias personas murieron simplemente porque un ingeniero confió en un código barato en lugar de un candado físico. Pero si crees que estos accidentes científicos fueron graves, analizo 25 desastres que cambiaron la historia en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Así que haz clic. Como siempre, soy Mike Estrin. Sigue siendo curioso y nos vemos allá.